Con respecto a tirotoxicosis y embarazo, existen diferentes causas. Permítanme. En general, las causas son las mismas que vamos a encontrar en una mujer no embarazada. Tenemos las causas de origen autoinmune, las propias o afectaciones intrínsecas a nivel de tiroides, la tirotoxicosis gestacional y la de origen iatrógeno, con la diferencia de que en la mujer gestante la principal causa va a ser el grupo que se engloba en la tirotoxicosis gestacional transitoria o también llamada hipertiroidismo gestacional transitorio. Esta va a ser la primera causa en la mujer embarazada, seguido de la enfermedad autoinmune, principalmente lo que es la enfermedad de Graves. En el grupo de la tirotoxicosis gestacional transitoria, todas estas causas tienen en común que la base es elevación de gonadotropina coriónica humana. Tenemos los embarazos múltiples, las náuseas y vómitos, hiperemesis gravídica, las molas hidatiformes y ya causas más raras como hiperlactosis luteínica, mutación del receptor de TSH e hiperplacentosis. Pero no debemos de olvidar, como ya les decía, que pueden existir otras causas, igual que en la mujer no embarazada, como el adenoma tóxico, el bocio multinodular tóxico y las de origen iatrógeno, por ya sea exceso en el consumo, por sobretratamiento o facticio. Siempre que tengamos TSH menor a 0.1 en el primer trimestre o inclusive valores indetectables, debemos de hacer una evaluación más exhaustiva, siempre tomando en cuenta el historial médico, el examen físico y debemos de complementarlo con T3 y T4 total. Ya lo que son anticuerpos sería cuando ya confirmamos que estamos hablando de un hipertiroidismo y para determinar cuál es la causa, si es el origen autoinmune o no. Con respecto a la principal causa en la mujer embarazada, que les decía que la tirotoxicosis gestacional transitoria es la principal, se suele dar más o menos en un 1 a 3% de los embarazos. La característica es que está limitada a la primera mitad del embarazo debido a que la causa es elevación de gonadotropina coriónica humana, que sabemos que se va a elevar con un pico hacia las 12 semanas y ya posteriormente va a haber un descenso alrededor de las 18 a 20 semanas de gestación. Por eso vamos a decir que está limitada a la primera mitad del embarazo. Y otra de las características de esta es que se suele asociar a hiperemesis gravídica. La hiperemesis gravídica no es más que las manifestaciones de náuseas y vómitos exagerados que se van a asociar a pérdida de peso aproximadamente de un 5%, deshidratación, desequilibrios hidroelectrolíticos, desequilibrios ácido-base y ya al hacer la diferencia de cómo podemos distinguir entre una u otra patología, siendo estas las dos principales en la mujer gestante, tenemos que la tirotoxicosis gestacional transitoria, ya mencionábamos, va a ser una de las cosas que nos van a orientar de que estamos hablando de esta y no de enfermedad de Graves, cuando esté asociada a hiperemesis gravídica. Decíamos que debido a que la causa es elevación de gonadotropina coriónica humana, pues va a estar limitada a la primera mitad del embarazo, debido a que su origen no es autoinmune, sino que es elevación de gonadotropina coriónica humana. Si le midiéramos anticuerpos contra el receptor de TSH, estos van a estar negativos. Pero recordar siempre que debemos de incluir dentro de nuestra evaluación lo que son antecedentes. Entonces, los antecedentes de una paciente con tirotoxicosis estacional transitoria van a hacer que esta paciente no se conoce con hipertiroidismo previo, no tomaba ninguna medicación previo, no había recibido ningún tratamiento como tiroidectomía o como ablación con yodo, y al examen físico tampoco nos va a orientar el hecho de que tenga presencia de bocio u orbitopatía. En cambio, nos va a orientar de que se trata de enfermedad de Graves si dentro de los antecedentes la paciente ya se conoce que fue diagnosticada con hipertiroidismo
o ya tal vez no sabe su diagnóstico, pero nos dice que está tomando medicamento, metimazol, propranolol, lo que previamente estuvo tomando, o que ya le habían diagnosticado, pero recibió tratamiento definitivo, ya sea quirúrgico o con yodo. Entonces, estos antecedentes nos van a orientar de que se trata de enfermedad de Graves y no de una tirotoxicosis estacional transitoria. Además, si en el examen físico encontramos los estigmas de enfermedad de Graves como bocio u orbitopatía, entonces van a ser claramente orientativos a que se trata de esta y no de tirotoxicosis estacional transitoria. Recordar que pudiera ser enfermedad de Graves y no necesariamente va a tener bocio u orbitopatía, pero si la paciente ya los presenta, debemos de pensar en esta patología claramente. Otra de las cosas, y es lo que hace diagnóstico de enfermedad de Graves, es que sabemos que es una enfermedad autoinmune y que va a tener anticuerpos contra el receptor de TSH positivo. La relación T3-T4 nos va a servir tanto para diferenciar si se trata de tirotoxicosis o enfermedad de Graves y a la vez nos orienta a descartar el diagnóstico o confirmar diagnóstico de tiroiditis. En la enfermedad de Graves vamos a encontrar de que esta relación T3-T4 va a elevarse. Esto quiere decir que la T3 va a estar mucho más alta que la T4 y es debido a que la enfermedad de Graves, debido a que la hiperproducción está meramente a nivel de la glándula, entonces va a estarse produciendo una cantidad de T3 más de lo normal. Acordémonos de que la cantidad de producción de hormona T3 a nivel de la glándula tiroidea es solo el 20%. En el caso de que hubiera una hiperproducción por una enfermedad de Graves, entonces este 20% ya no va a ser un 20%, se va a aumentar. Entonces decimos que esta relación T3-T4 se aumenta en la relación 21. Entonces esto nos va igual a orientar a que si se trata de tirotoxicosis, en el caso de que fuera tirotoxicosis, tirotoxicosis estacional transitoria, esta relación va a estar al revés. O sea que va a estar T4 mayor que T3. Si fuera enfermedad de Graves, va a estar más T3 que T4. Igual, si fuera tiroiditis, se va a parecer a si fuera una tirotoxicosis estacional transitoria. Va a estar más T4 que T3. Recordemos que en la tiroiditis la causa no es porque hay un aumento en la hiperproducción a nivel de la glándula tiroidea, sino por destrucción de folículos que ya están formados. Y con respecto al ultrasonido nos ayuda más que todo a diferenciar otras causas de tirotoxicosis. Ya decíamos que también puede presentarse las causas de origen nodular, ya sea adenoma tóxico, que es cuando hay un solo nódulo, o cuando la causa es un bocio multinodular tóxico. El ultrasonido también nos va a servir para diferenciar de otras causas como la nodular. Debido a que ya mencionábamos que la causa no es por más que por elevación de gonadotropina coriónica humana, entonces el manejo es diferente a si fuera una enfermedad de Graves. De ahí la importancia de poder diferenciar, sospechar, diagnosticar y manejar debido a que se manejan de forma distinta la tirotoxicosis estacional transitoria y la enfermedad de Graves. La tirotoxicosis estacional transitoria se suele manejar de forma sintomática. Ya mencionábamos que son pacientes que tienen vómitos, náuseas en abundante cantidad y suelen deshidratarse, llegar a desequilibrios hidroelectrolíticos, ácido base, pérdida de peso. Entonces el manejo va a estar dado para corregir todos estos síntomas, controlar el vómito y hidratar a la paciente, corregir en el caso de que haya desequilibrio electrolítico o ácido base, y en algunas ocasiones suelen necesitar hospitalización debido a que el cuadro pues suele ser aparatoso, llegando hasta la deshidratación y pérdida de peso. Debido a esto que ya estábamos mencionando igual, de que la elevación de gonadotropina coriónica humana tiene un pico alrededor de las 12 semanas de gestación y ya viene descendiendo entre las 18 y 20 semanas, entonces no está indicado dar antitiroideos, no es necesario inhibir la síntesis de hormonas tiroideas, pero en algunos casos para mejorar los síntomas se suele dar beta bloqueadores por un periodo corto, generalmente entre 4 a 6 semanas, debido a que también
se mencionan por reacciones adversas por esto, ya sea restricción del crecimiento intraútero, bradicardia fetal, hipoglucemia neonatal, etc. Si la paciente ya era conocida previamente con enfermedad de Graves, lo ideal es que esta paciente, si quiere salir embarazada, debe planear muy bien el embarazo y debe de estar muy bien controlada, eutiroidea antes del embarazo. De preferencia o mínimo en 2 evaluaciones previas, ya debe de haber estado controlada la paciente, eutiroidea. Se orienta que la paciente, una vez que planee el embarazo o que confirme el embarazo, debe acudir inmediatamente al médico o lo antes posible al médico para ver cómo es que está su enfermedad y controlarla lo más pronto posible. Si es que está con metimazol, que es lo más frecuente que se usa porque no tenemos propiltiuracilo, entonces si está en el primer trimestre, lo que se aconseja es usar propiltiuracilo y ya posteriormente, después de las 16 semanas, se vuelve a cambiar a metimazol. Si no, se puede quedar igual con metimazol. El cambio de propiltiuracilo es debido a que se han reportado pues más reacciones adversas con el medicamento metimazol que con propiltiuracilo. No tanto en el porcentaje, sino en la gravedad. Con metimazol ya sabemos que se han reportado aplasia cutis, atresia de Coanas, atresia de esófago, que son mucho más severas que las que se han reportado con propiltiuracilo, más que todo quistes de cabeza y cuello. Y la más grave con propiltiuracilo es la hepatotoxicidad. Por eso es que ya posterior a las 16 semanas se debe de hacer otra vez el cambio de propiltiuracilo a metimazol. Recordar de que la relación metimazol versus propiltiuracilo es 1:20, o sea que 5 miligramos de metimazol hacen 100 miligramos, es equivalente a 100 miligramos de propiltiuracilo. Existen 3 posibilidades en cuanto al manejo de la enfermedad de Graves en la paciente ya conocida, no en la paciente con enfermedad de Graves y embarazo, sino en la paciente que tiene enfermedad de Graves ya conocida, pero vamos a mencionar las 3 y cuáles son las ventajas y desventajas que tenemos con cada una de estas. Con respecto a lo que es la ablación con yodo, tenemos la ventaja de que es de aplicación fácil, se da vía oral, se reduce o llega a desaparecer el bocio. Es raro que haya recaída una vez que este ha hecho efecto. Dentro de las desventajas, una de ellas es que puede requerir una nueva dosis. Nosotros le mandamos aplicación de 25 milicuris de yodo, por ejemplo, y esperamos alrededor de 4 a 6 semanas para que esta haga su efecto. ¿Cuál puede ser el efecto? Existe la posibilidad de que la paciente quede eutiroidea, no necesite tratamiento ni para hipertiroidismo ni para hipotiroidismo y sería lo ideal. La otra posibilidad es que haga efecto y la paciente quede con hipotiroidismo, o sea, se va al extremo contrario y va a necesitar tratamiento permanente con levotiroxina. Y la otra posibilidad es que la dosis que se le dio con yodo no le haga efecto y requiera una nueva dosis. Generalmente nos esperamos de 4 a 6 meses y si es que no ha hecho efecto nos podemos esperar inclusive hasta un año para ver si ya hizo efecto haciendo evaluaciones con perfil tiroideo. Y mientras tanto, si la paciente tiene todavía manifestaciones clínicas beta-adrenérgicas, entonces se le da tratamiento con beta bloqueador para calmar un poco los síntomas beta-adrenérgicos con beta bloqueador. Dependiendo de los síntomas se deja la dosis. Otra de las cosas o de las desventajas es que el yodo aumenta el título de anticuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que si la paciente, por ejemplo, tiene orbitopatía de Graves,
Sabemos que la orbitopatía de Graves es una manifestación de la autoinmunidad. El anticuerpo contra el receptor de TSH tiene antígenos a diferentes niveles. Uno de los antígenos se encuentra a nivel de la grasa periorbitaria. Entonces, si la paciente ya tiene orbitopatía o inclusive en la que no tenga, el antígeno puede desencadenar esta reacción de anticuerpo antígeno a nivel del globo ocular y hacer que aparezca o que se exacerbe la orbitopatía debido al yodo. Entonces, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que no le podemos mandar a aplicar yodo al paciente que tenga orbitopatía de Graves activa. La actividad de la orbitopatía se va a medir a través de una escala. En esa escala pues se evalúa qué tanto hay edema palpebral, edema de las conjuntivas, si hay dolor al movimiento o no, etcétera. Si existen más de 3 puntos, entonces nosotros decimos que la actividad está presente. Entonces, no debemos de mandar ablación con yodo a una paciente que tiene orbitopatía activa. Se manda en un paciente que puede tener orbitopatía, pero que no está activa, tiene menos de 3 puntos en la escala CAS, que es escala de actividad de la orbitopatía, y por lo menos tiene que haber estado inactiva más de 6 meses. Otra de las cosas del yodo es que pues existe riesgo a nivel fetal si lo mandamos a una embarazada, por eso no está indicado en la mujer embarazada. Entonces esta posibilidad en una paciente con tirotoxicosis y embarazo no estaría disponible. Esto, por eso ya mencionábamos que era una enfermedad de Graves en una paciente ya previamente conocida. Y tampoco si la paciente no se puede dar ablación con yodo, si la paciente está planeando salir embarazada en meses próximos. Por lo mismo que ya mencionábamos que se aumenta el título de anticuerpos y si la paciente pues sale embarazada próxima en los meses próximos, entonces esto va a dar un mayor riesgo de hipertiroidismo fetal a través de que van a atravesar los anticuerpos, van a atravesar la placenta y puede causar hipertiroidismo fetal. Entonces existe riesgo fetal. Y lo que ya mencionábamos, que una vez que ya ha hecho efecto, entonces el paciente casi siempre va a quedar con necesidad de tratamiento con levotiroxina de por vida. La otra opción es la tiroidectomía. La tiroidectomía tiene la ventaja de que una vez que se ha hecho la tiroidectomía, el paciente con su tratamiento con levotiroxina llega a eutiroidismo fácilmente, va a desaparecer el bocio con la tiroidectomía y la cicatriz pues es de recuperación rápida. Dentro de las desventajas es que esa autoinmunidad o los títulos de anticuerpos van a descender de una forma gradual. También va a necesitar tratamiento con levotiroxina de por vida y el riesgo de complicaciones por el procedimiento quirúrgico es aproximadamente de un 2 a un 5%. En la mujer embarazada, la tiroidectomía, en general, si es un procedimiento electivo el que se puede esperar, entonces se recomienda que se haga hasta después del embarazo. En el caso de que sea por embarazo, sería más que todo por algo de urgencia. O si no es de urgencia, de ya, por ejemplo, y se puede esperar, o sea, lo ideal es esperar en el segundo trimestre del embarazo, que es cuando ya ha disminuido un poco el riesgo de parto o de aborto, mejor dicho, y en el tercer trimestre no, porque es cuando aumenta el riesgo de partos prematuros. Entonces, lo ideal sería en el segundo trimestre esperar, pero si es que en realidad se puede esperar, sería hasta después del embarazo. La otra opción son los antitiroideos. Son efectivos para lograr eutiroidismo en 1 o 2 meses. Una vez que se inician, son fáciles de tomar, baratos, fácil de modificar la dosis o descontinuarlo. Dentro de las desventajas es que igual van a hacer una remisión gradual de la inmunidad
Ya mencionábamos los defectos que se han asociado congénitos con propiltiuracil y con metimazol. En porcentajes suelen ser similares, pero son menos severos con propiltiuracilo. Y una de las desventajas principales que tienen es que una vez que se suspenden, el 70%, la mayoría de estos van a requerir reiniciarlos porque el paciente recae. Entonces, es importante siempre llevar un monitoreo adecuado de cada paciente para saber a qué paciente le conviene cuál de las tres opciones en el caso de que queramos manejar hipertiroidismo o enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves en el embarazo es más frecuentemente en el primer trimestre. Y las complicaciones más que todo van a depender del grado de descontrol que tenga el hipertiroidismo y el tiempo en el que el paciente esté ya eutiroideo. Si es que es una paciente con un hipertiroidismo no controlado, entonces los niveles de anticuerpos van a estar mucho más elevados y estos van a tener pues, mayor capacidad de atravesar la placenta y causar hipertiroidismo fetal. También depende del tiempo, debido a que aunque la paciente esté eutiroidea, si ese eutiroidismo se logró recientemente, menos de 6 meses, entonces ya mencionamos que los antitiroideos hacen una reducción gradual del nivel de anticuerpos. Entonces, si el nivel de anticuerpos sigue alto porque la paciente inició medicación hace menos de 6 meses, no, no estamos, digamos, protegiéndola contra el efecto adverso o contra la complicación más temida, que sería en este caso hipertiroidismo o hipotiroidismo fetal. Entonces debemos de tener en cuenta también cuál es el tiempo en que el paciente ya inició el medicamento, cualquiera de los tres medicamentos con el que se haya manejado la paciente con enfermedad de Graves, y en base a esto pues evaluar el riesgo que tiene la paciente ya estando embarazada. En el caso de la paciente gestante, la tionamida es el pilar en el manejo. Ya mencionábamos que el yodo no está indicado en el embarazo y que la tiroidectomía pues solo se va a dar en algunos casos extremos, porque idealmente debemos esperar hasta después del embarazo si es que requiere tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico, tenemos aquí lo que nos recomienda la Asociación Americana de Tiroides y la Asociación Europea de Tiroides. En general, la recomendación es que debemos de usar la menor dosis posible. ¿Por qué? Debido a que los antitiroideos atraviesan fácil la placenta, no así la levotiroxina. En el caso de las pacientes con hipotiroidismo, es más sensible la permeabilidad a los antitiroideos. Estos atraviesan fácil la placenta y llegan hacia el feto, pudiéndole causar hipotiroidismo fetal y bocio. Entonces, lo que se recomienda es la menor dosis posible. Decimos que la paciente está a dosis alta si ya tiene más de 5 o 10 miligramos de metimazol, o si tiene más de 100 o 200 miligramos de propiltiuracil. Recordar de que la dosis baja con la que podemos causar daño a nivel fetal no necesariamente va a ser la dosis con la que vamos a bloquear la síntesis de hormonas tiroideas a nivel materno. Puede que tengamos a la paciente con dosis de 10 miligramos de metimazol y eso no ser suficiente para controlar el hipertiroidismo materno, pero sí ser suficiente para causar bloqueo a nivel de la glándula tiroidea fetal y causar hipotiroidismo fetal. Por eso es que debe llevarse un monitoreo bastante continuo, bastante cercano de la paciente, para ir tratando de equilibrar lo que la paciente necesita sin causar daño a nivel fetal. Y si es que no se logra controlar con dosis de 10 miligramos, por ejemplo, de metimazol, necesita dosis mayor, entonces siempre tomar en cuenta de poner en el expediente de que esta paciente está con dosis alta, lo cual lleva a mayor riesgo de hipotiroidismo fetal y bocio.
También tenemos el uso de beta bloqueadores. Ya mencionábamos que hay riesgo de reacciones adversas con ellos y por tanto se aconseja usarlo la menor cantidad de tiempo posible. 6 semanas es lo máximo que se recomienda utilizar y se dan pues a dosis de cada 3 veces o 4 veces al día. Si el hipertiroidismo es leve, entonces en el caso de metimazol, las dosis podrían ser 1 vez al día. Pero si el hipertiroidismo no está controlado, entonces 1 vez al día nos va a causar un bloqueo parcial de síntesis de hormonas tiroideas y la paciente no se va a controlar, va a requerir dosis divididas en el día. Recordar que la metimazol tiene una vida media más prolongada que propiltiuracilo, pero eh, más o menos de 6-7 horas es la vida media de metimazol y la de propiltiuracilo es bien cortita, es de 1.5 horas, por eso es que se suele dar varias veces al día propiltiuracilo. Metimazol tiene una vida media más larga, pero solo vamos a lograr bloquear de una forma parcial en el caso de que el hipertiroidismo sea leve. En el caso de que sea más grave, entonces va a necesitar que le demos dosis dividida. Y en quienes tengan hipertiroidismo leve, eh, esta puede ser una ventaja de que logremos controlarlas con dosis únicas de 1 vez al día y se deben de tomar en cuenta porque las pacientes suelen cumplir las dosis de una forma más adecuada, más segura, debido a que pues se cumple nada más 1 vez al día. Algunos estudios han reportado que cuando se usan combinaciones de antitiroideos y beta bloqueadores se han reportado tasas mayores de aborto. Con respecto al tratamiento de bloqueo sustitución, que es el usar levotiroxina y usar también antitiroideos, metimazol, en el embarazo no está indicado. Solo se indicaría en el caso de hipertiroidismo fetal aislado. El hipertiroidismo fetal aislado es el que va a ocurrir en una paciente que, por ejemplo, previamente ya recibió tiroidectomía total como tratamiento definitivo, quedó con hipotiroidismo. Esta paciente, debido a que previamente tenía hipertiroidismo, enfermedad de Graves, queda con títulos de anticuerpos todavía elevados, que una vez estando embarazada la paciente pueden atravesar la placenta y causar hipertiroidismo fetal. Y además la paciente está bebiendo levotiroxina porque una vez que ya le hicieron la tiroidectomía quedó con hipotiroidismo. Entonces la paciente va a tener que estar bebiendo levotiroxina, pero debido a que los títulos de anticuerpo elevado atravesaron la placenta, causaron hipertiroidismo fetal aislado, entonces también se le da medicamento con metimazol, entonces se le da bloqueo o sustitución, pero solo va a estar indicado en hipertiroidismo fetal aislado, no en embarazo pues normal que no tenga hipertiroidismo fetal aislado. Vamos a esperar recaída en las pacientes que tienen de haber iniciado el tratamiento con antitiroideos menos de 6 meses, debido a que decíamos que estos logran reducir el nivel de anticuerpos de forma gradual y no de forma rápida una vez que se inician. Pacientes que tengan títulos de anticuerpos altos y les quitamos el medicamento, entonces van a estar en riesgo de recaer rápidamente de hipertiroidismo. Pacientes que tengan dosis altas y nosotros les retiramos el medicamento o ellas lo dejan de tomar, son pacientes que obviamente van a recaer en el hipertiroidismo. Ya decíamos que dosis altas son pacientes que tienen más de 10 miligramos, a 15 miligramos de metimazol al día ya se consideran dosis alta de antitiroideo. Pacientes que tengan persistentemente niveles de TSH suprimidos por debajo de 0.1 también nos va a estar indicando que no hay un hipertiroidismo controlado. Y en quienes tengan orbitopatía de Graves activa, que ya mencionamos que esto nos va a dar la expresión de autoinmunidad. En quienes vamos a esperar que haya remisión una vez que nosotros le retiramos el medicamento con antitiroideo, quienes tengan anticuerpos contra el receptor de TSH negativo. Sin embargo, en algunos estudios, por ejemplo en este de 218 pacientes que ya tenían anticuerpos negativos, se vio que hasta un 5% pueden llegar a recaer nuevamente las 8 semanas posteriores a que se retire el medicamento antitiroideo.
En las pacientes en quienes se logra remisión, principalmente si está en el embarazo temprano, en el primer trimestre, y que haya remisión con anticuerpos negativos, ya sea desde antes del embarazo o que se le tomaron una vez que se confirme el embarazo, entonces se puede evaluar retirar medicación. Y si es que se le retira, entonces se va a estar evaluando cada 2 semanas en el primer trimestre. Y si se logra llegar a eutiroidismo, ya se va a espaciar un poquito cada 4 semanas en el segundo y en el tercer trimestre. El seguimiento de la paciente con hipertiroidismo de Graves en el embarazo va a ser con los niveles de T4, ya sea totales o libres. No es con TSH, pero la TSH nos va a servir para decir si estamos dando el tratamiento de forma adecuada. Entonces la T4 total o libre la debemos de mantener en el límite superior normal de embarazo. Recordar que en el embarazo aumenta la producción de hormonas tiroideas hasta un 50%. Entonces es por esto que debemos de mantenerlo más cercano a lo fisiológico posible en límite superior normal del embarazo, recordando de que debemos de hacer multiplicar el factor de corrección 1.5 debido a que después, entre las 7 y 16 semanas, empieza el aumento de producción de hormonas tiroideas por la mayor demanda de hormonas tiroideas que hay en el embarazo, y ya después de las 16 semanas en adelante, este aumento de producción de hormonas tiroideas queda aumentado hasta finalizar el embarazo en un 50%. Entonces debemos de multiplicar el nivel superior normal que nos da el laboratorio por 1.5, y este va a ser el valor ya con el factor de corrección en una paciente embarazada. En el límite superior normal que nos dé ya multiplicado por ese factor de corrección es la meta que vamos a mantener en esta paciente. También medición de anticuerpos contra el receptor de TSH en toda paciente con antecedentes de enfermedad tiroidea autoinmune. Un paciente con enfermedad de Graves previamente que recibió ya sea tiroidectomía, que recibió yodo o que está tomando o que tomó previamente antitiroideo. Entonces debemos de mandar a medir anticuerpos contra el receptor de TSH en la primera visita cuando se confirma el embarazo, en el embarazo temprano, posteriormente a las 18 a 22 semanas y después entre las 30 y 34 semanas de gestación. Evaluar si podemos retirar el medicamento, ya sea cuando se encuentre en el primer trimestre debido al riesgo de reacciones adversas, y si es que la paciente cumple con todos los requisitos de que se le pueda quitar medicamento, ya que también debemos de tener en cuenta pues, de que con los antitiroideos tenemos riesgo de tiroidismo fetal, principalmente hipotiroidismo y bocio, y estarle evaluando cada 2 a 4 semanas, y una vez que se logre el control cada 4 a 6 semanas. El seguimiento decíamos que va a ser con los niveles de T4, pero la TSH, si es que nos da en un rango normal, nos va a estar indicando que tenemos que reducir la dosis. ¿Por qué? Ya decíamos que eh, vamos a mantener los niveles de T4, ya sea total o libre, en el límite superior, debido a que este eje hipófisis, hipotálamo, hipófisis, tiroides, hace un feedback. Entonces si tenemos los niveles de T4 en el límite superior, deberíamos de esperar que la TSH esté suprimida en el límite inferior. Si está normal, nos va a estar indicando que debemos de reducir la dosis de antitiroideo. Si los anticuerpos en el tercer trimestre están negativos, también podemos evaluar retiro de medicamentos y evaluar la necesidad de ultrasonidos seriados, más que todo cuando se hayan detectado el riesgo de hipertiroidismo fetal. Los signos ultrasonográficos de hipertiroidismo, uno de los primeros datos que nos van a orientar a que algo no está bien es el bocio, pero recordar que el bocio aparece tanto en hipertiroidismo fetal como en hipotiroidismo fetal. Entonces, esto va a ser uno de los primeros hallazgos que nos deben de orientar a seguir buscando. Con la diferencia de que en el hipertiroidismo fetal va a ser un bocio con vascularidad a nivel central, no así en el hipotiroidismo fetal, que la vascularidad va a ser más periférica.
y además de los otros hallazgos que nos van a ir orientando si se trata de un hipertiroidismo fetal o si se trata de hipotiroidismo. Por ejemplo, en el hipertiroidismo fetal va a estar asociado a taquicardia fetal sostenida mayor de 170 o más de 160, depende de donde lo leamos, 160 latidos por minuto por más de 10 minutos. Va a haber restricción del crecimiento intraútero, OG acelerada. El centro de dosificación femoral distal va a verse antes de las 34 semanas de gestación y también podemos encontrar hidropesía fetal. La cortocentesis es un método invasivo que actualmente no se suele usar debido a que ahora se puede hacer mediciones de anticuerpos, ya sea que midamos los anticuerpos estimulantes o anticuerpos bloqueantes. Pero las indicaciones que se daban para cordocentesis era cuando no conocíamos cuál era la causa clara del bocio, o sea, para saber si el bocio era por hipotiroidismo fetal o por hipertiroidismo fetal. Entonces se tomaba una muestra del cordón umbilical para conocer cuál es el perfil tiroideo del feto y pues de esta forma tener claro cuál era el diagnóstico. Otra de las cosas cuando la paciente estaba siendo manejada con antitiroideo por hipertiroidismo y esto es estar causando hipotiroidismo a nivel fetal. Cuando se detectaba bocio y cuando los niveles de anticuerpos contra el receptor estaban positivos. El hipertiroidismo de causa nodular, ya para finalizar, suele dar síntomas que son menos severos que la enfermedad de Graves, síntomas más insidiosos, no tiene un origen autoinmune, por lo tanto los anticuerpos contra el receptor de TSH van a estar negativos y vamos a tener un mayor riesgo de hipotiroidismo u óseo fetal debido al uso pues, de medicación antitiroidea. Se deben usar también las dosis más bajas posibles de antitiroideo con un monitoreo igual cuidadoso del feto. Y el procedimiento quirúrgico en este caso solo va a estar indicado si es que debido al uso de los antitiroideos se detecta hipotiroidismo fetal. Si existe alguna pregunta o algún comentario, les agradezco que me lo dejen o me lo manden al correo.